Marco Aurelio, el emperador filósofo que encarnó la sabiduría estoica. Marco Aurelio, 121 después de Cristo 180 después de Cristo, no fue simplemente un emperador romano, sino una figura que trascendió las barreras del tiempo, dejando un legado de liderazgo, sabiduría y virtud. Como gobernante del Imperio Romano desde el 161 después de Cristo hasta su muerte en el 180 después de Cristo, y como pensador estoico, Marco Aurelio personificó la unión perfecta entre el poder y la reflexión filosófica. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, un título que no solo alude a sus logros políticos y militares, sino a su profundo compromiso con la justicia, la templanza y el servicio a su pueblo. Primeros años y formación filosófica. Nacido el 26 de abril de 121 después de Cristo en una familia noble de Roma, Marco Aurelio fue educado en un entorno que valoraba el aprendizaje, el deber y la introspección. Desde una temprana edad, mostró un interés innato por la filosofía, especialmente por el estoicismo, una corriente que buscaba el equilibrio interior y la virtud como meta suprema de la existencia. Bajo la tutela de maestros como Junius Rústico y Apolonio de Calcedonia, así como la influencia de los textos de Epicteto y Séneca, Marco Aurelio forjó un carácter que armonizaba la razón con la acción. Su adopción por Antonino Pío, el emperador de aquel entonces y su tío, fue un giro crucial en su destino. Este acto no solo lo convirtió en el heredero del trono, sino que lo sumergió en el rigor del deber imperial, preparándolo para el liderazgo con una mezcla de disciplina filosófica y formación política. Fue preparado para liderar el imperio más poderoso del mundo. Sin embargo, no solo recibió entrenamiento en estrategia y administración, sino también en filosofía, un tesoro que daría forma a su carácter. Junius Rústico, su mentor, fue quien lo introdujo al estoicismo. Bajo su guía, Marco Aurelio estudió a Epicteto, un esclavo que halló la verdadera libertad en el dominio de su mente, y a Séneca, quien predicaba la moderación frente a la adversidad. Para el joven Marco, estas enseñanzas no eran meros ideales, sino principios que aspiraba a personificar. El reinado de un filósofo. Marco Aurelio asumió el trono en el 161 después de Cristo junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Aunque inicialmente compartió el poder, la muerte de Lucio en el 169 después de Cristo lo dejó como único soberano del imperio. Su reinado fue una prueba constante de resiliencia y virtud, marcado por desafíos externos e internos que habrían quebrantado a muchos, pero que él enfrentó con la templanza de un verdadero estoico. Las guerras fronterizas y el liderazgo militar. Las fronteras del norte del Imperio Romano eran un hervidero de conflictos. Las tribus germánicas y otras fuerzas externas amenazaban la estabilidad del imperio, llevando a Marco Aurelio a liderar personalmente campañas militares en regiones como Vindobona, la actual Viena. A pesar de las dificultades, mantuvo siempre una perspectiva filosófica, viendo en estas batallas no solo un deber militar, sino una oportunidad para demostrar autodisciplina y determinación. El obstáculo es el camino. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para demostrar tu virtud. La peste antonina y la crisis interna. Durante su reinado, la peste antonina devastó al Imperio Romano, dejando millones de muertos y sumiendo al pueblo en el temor y la desesperación. Marco Aurelio, lejos de rendirse ante el caos, respondió con serenidad y decisiones firmes. Creía que incluso en las tragedias más grandes se podían encontrar lecciones esenciales sobre la naturaleza humana y el poder de la resiliencia. El compromiso ético de un gobernante. En un tiempo donde el poder imperial se asociaba frecuentemente con la opulencia y la corrupción, Marco Aurelio vivió como un ejemplo de austeridad y servicio. Gobernó no para su gloria personal, sino para el bienestar de su pueblo, reflejando sus principios estoicos en cada decisión que tomó. Sus palabras en Meditaciones son un testimonio vivo de esta filosofía. No gobiernas para ti mismo, sino para los demás. Recuerda siempre que el privilegio del liderazgo es servir, no ser servido. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, es una figura que se erige como un puente entre el poder terrenal y las virtudes trascendentales. Gobernó el Imperio Romano en el siglo II DC, enfrentando las guerras, las pestes y los desafíos internos que todo ser humano libra consigo mismo. En una era donde el liderazgo estaba asociado al exceso y la corrupción, Marco Aurelio demostró que el poder verdadero radica en la autodisciplina, la justicia y la aceptación del destino. El estoicismo,
Una filosofía nacida en los pórticos de Atenas y concebida por Zenón de Sitio en el siglo IV AC, se convirtió en la brújula de su vida. No era para él un mero ejercicio intelectual, sino una herramienta práctica para enfrentar las tormentas de la existencia. Marco Aurelio no solo lideró con sabiduría, sino que vivió profundamente arraigado en los principios estoicos, dejando un legado que resuena en la eternidad. Meditaciones, el alma de un emperador. Escrito en los momentos más oscuros de su vida, Meditaciones es un compendio de reflexiones personales que Marco Aurelio nunca destinó a la publicación. Escrito en griego, este texto atemporal revela a un hombre profundamente consciente de sus debilidades y aspiraciones, que buscaba aplicar los principios estoicos no solo a sus desafíos como gobernante, sino a las batallas internas de la mente y el alma. Meditaciones, el diario personal de Marco Aurelio, es más que un conjunto de pensamientos, es un monumento a la lucha interna de un hombre que aspiraba a vivir conforme a sus ideales. Escrito durante campañas militares y noches solitarias, este texto revela un alma que buscaba la claridad en medio del caos. En sus páginas, se encuentran enseñanzas sobre la impermanencia de la vida, todo lo que vemos es efímero. Solo la virtud es inmortal. El autocontrol, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La interconexión universal, todo lo que haces repercute en el todo. Vive con esta conciencia. La razón como faro, la mente, libre de pasiones, puede superar cualquier obstáculo. La unidad del universo, cada acción individual debe reflejar nuestra conexión con un todo mayor. La virtud como meta suprema, el único bien verdadero es vivir con virtud, independientemente de las circunstancias. Meditaciones no estaba destinado a ser leído por otros, pero su contenido ha iluminado a generaciones, mostrando que incluso en el corazón del poder, la lucha más importante es la que libramos dentro de nosotros mismos. Marco Aurelio, el emperador filósofo que encarnó la sabiduría estoica. Marco Aurelio, 121 después de Cristo 180 después de Cristo, no fue simplemente un emperador romano, sino una figura que trascendió las barreras del tiempo, dejando un legado de liderazgo, sabiduría y virtud. Como gobernante del Imperio Romano desde el 161 después de Cristo hasta su muerte en el 180 después de Cristo, y como pensador estoico, Marco Aurelio personificó la unión perfecta entre el poder y la reflexión filosófica. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, un título que no solo alude a sus logros políticos y militares, sino a su profundo compromiso con la justicia, la templanza y el servicio a su pueblo. Primeros años y formación filosófica. Nacido el 26 de abril de 121 después de Cristo en una familia noble de Roma, Marco Aurelio fue educado en un entorno que valoraba el aprendizaje, el deber y la introspección. Desde una temprana edad, mostró un interés innato por la filosofía, especialmente por el estoicismo, una corriente que buscaba el equilibrio interior y la virtud como meta suprema de la existencia. Bajo la tutela de maestros como Junius Rústico y Apolonio de Calcedonia, así como la influencia de los textos de Epicteto y Séneca, Marco Aurelio forjó un carácter que armonizaba la razón con la acción. Su adopción por Antonino Pío, el emperador de aquel entonces y su tío, fue un giro crucial en su destino. Este acto no solo lo convirtió en el heredero del trono, sino que lo sumergió en el rigor del deber imperial, preparándolo para el liderazgo con una mezcla de disciplina filosófica y formación política. Fue preparado para liderar el imperio más poderoso del mundo. Sin embargo, no solo recibió entrenamiento en estrategia y administración, sino también en filosofía, un tesoro que daría forma a su carácter. Junius Rústico, su mentor, fue quien lo introdujo al estoicismo. Bajo su guía, Marco Aurelio estudió a Epicteto, un esclavo que halló la verdadera libertad en el dominio de su mente, y a Séneca, quien predicaba la moderación frente a la adversidad. Para el joven Marco, estas enseñanzas no eran meros ideales, sino principios que aspiraba a personificar. El reinado de un filósofo. Marco Aurelio asumió el trono en el 161 después de Cristo junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Aunque inicialmente compartió el poder, la muerte de Lucio en el 169 después de Cristo lo dejó como único soberano del imperio. Su reinado fue una prueba constante de resiliencia y virtud, marcado por desafíos externos e internos que habrían quebrantado a muchos, pero que él enfrentó con la templanza de un verdadero estoico. Las guerras fronterizas y el liderazgo militar.
Las fronteras del norte del Imperio Romano eran un hervidero de conflictos. Las tribus germánicas y otras fuerzas externas amenazaban la estabilidad del imperio, llevando a Marco Aurelio a liderar personalmente campañas militares en regiones como Vindobona, la actual Viena. A pesar de las dificultades, mantuvo siempre una perspectiva filosófica, viendo en estas batallas no solo un deber militar, sino una oportunidad para demostrar autodisciplina y determinación. El obstáculo es el camino. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para demostrar tu virtud. La peste antonina y la crisis interna. Durante su reinado, la peste antonina devastó al Imperio Romano, dejando millones de muertos y sumiendo al pueblo en el temor y la desesperación. Marco Aurelio, lejos de rendirse ante el caos, respondió con serenidad y decisiones firmes. Creía que incluso en las tragedias más grandes se podían encontrar lecciones esenciales sobre la naturaleza humana y el poder de la resiliencia. El compromiso ético de un gobernante. En un tiempo donde el poder imperial se asociaba frecuentemente con la opulencia y la corrupción, Marco Aurelio vivió como un ejemplo de austeridad y servicio. Gobernó no para su gloria personal, sino para el bienestar de su pueblo, reflejando sus principios estoicos en cada decisión que tomó. Sus palabras en Meditaciones son un testimonio vivo de esta filosofía. No gobiernas para ti mismo, sino para los demás. Recuerda siempre que el privilegio del liderazgo es servir, no ser servido. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, es una figura que se erige como un puente entre el poder terrenal y las virtudes trascendentales. Gobernó el Imperio Romano en el siglo II DC, enfrentando las guerras, las pestes y los desafíos internos que todo ser humano libra consigo mismo. En una era donde el liderazgo estaba asociado al exceso y la corrupción, Marco Aurelio demostró que el poder verdadero radica en la autodisciplina, la justicia y la aceptación del destino. El estoicismo, una filosofía nacida en los pórticos de Atenas y concebida por Zenón de Sitio en el siglo IV AC, se convirtió en la brújula de su vida. No era para él un mero ejercicio intelectual, sino una herramienta práctica para enfrentar las tormentas de la existencia. Marco Aurelio no solo lideró con sabiduría, sino que vivió profundamente arraigado en los principios estoicos, dejando un legado que resuena en la eternidad. Meditaciones, el alma de un emperador. Escrito en los momentos más oscuros de su vida, Meditaciones es un compendio de reflexiones personales que Marco Aurelio nunca destinó a la publicación. Escrito en griego, este texto atemporal revela a un hombre profundamente consciente de sus debilidades y aspiraciones, que buscaba aplicar los principios estoicos no solo a sus desafíos como gobernante, sino a las batallas internas de la mente y el alma. Meditaciones, el diario personal de Marco Aurelio, es más que un conjunto de pensamientos, es un monumento a la lucha interna de un hombre que aspiraba a vivir conforme a sus ideales. Escrito durante campañas militares y noches solitarias, este texto revela un alma que buscaba la claridad en medio del caos. En sus páginas, se encuentran enseñanzas sobre la impermanencia de la vida, todo lo que vemos es efímero. Solo la virtud es inmortal. El autocontrol, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La interconexión universal, todo lo que haces repercute en el todo. Vive con esta conciencia. La razón como faro, la mente, libre de pasiones, puede superar cualquier obstáculo. La unidad del universo, cada acción individual debe reflejar nuestra conexión con un todo mayor. La virtud como meta suprema, el único bien verdadero es vivir con virtud, independientemente de las circunstancias. Meditaciones no estaba destinado a ser leído por otros, pero su contenido ha iluminado a generaciones, mostrando que incluso en el corazón del poder, la lucha más importante es la que libramos dentro de nosotros mismos.